Siempre creí que la Navidad era el momento más sagrado del año. Es cuando las familias se reencuentran, cuando incluso el silencio del dolor parece transformarse en perdón. Soñaba con ver a mi hijo rodeado de alegría e imaginaba mi lugar allí, cerca de él, como siempre estuve. Pero esa noche me miró a los ojos y me dijo que yo sobraba. Con un panetón en las manos y el corazón hecho pedazos, fui empujada hacia afuera como si mi presencia fuera una vergüenza. Y si crees que esta historia termina con una puerta cerrada y lágrimas cayendo sobre la nieve, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después, nadie en este mundo podría haberlo imaginado. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque esta historia va a marcarte de una forma que no esperas. Mi nombre es Dolores Cervantes, tengo 72 años, y dediqué toda mi vida a criar a mi único hijo con dignidad y sacrificio. Nunca imaginé que justamente él me trataría como a una extraña. Pero tal vez, esa fue la noche en que dejé de ser invisible. No sé cuántas veces me imaginé esa noche. Siempre pensé que algún día Andrés entendería todo lo que hice por él. Me vi cruzando esa puerta con una sonrisa tímida, con el corazón palpitando como madre que vuelve al lugar donde dejó todo. Elegí el vestido azul de encaje porque era lo único elegante que me quedaba en buen estado. Me peiné con paciencia, saqué un pañuelo limpio y rocié mi cuello con un perfume que llevaba años guardando. Quería oler a dignidad, aunque por dentro me sentía rota. Caminé hasta su casa con el panetón en una bolsa de papel floral que había decorado yo misma. Lo compré con mis últimos ahorros porque no podía presentarme con las manos vacías. La calle estaba llena de casas enormes, con jardines bien podados, luces perfectas, rejas eléctricas. Cuando vi la fachada de la suya, entendí lo lejos que estaba de mí. Mármol blanco, ventanales de piso a techo, una corona navideña que seguro costaba más que todo mi guardarropa. Me detuve frente al portón y sentí miedo. No sabía si tocar o volverme. Me animé. Toqué el timbre. Se escuchaba música suave, risas, copas. Camila abrió la puerta. Llevaba un vestido rojo de seda y una copa de vino en la mano. Su maquillaje perfecto, su postura rígida. Me miró como se mira a una desconocida que se equivocó de dirección. No dijo hola, ni feliz Navidad. Solo levantó una ceja. Y entonces, sin siquiera invitarme a pasar, dijo: ¿Qué haces aquí, Dolores? Esta es una fiesta privada. Sentí que el suelo me empujaba hacia atrás. Antes de poder responder, apareció Andrés detrás de ella. Iba bien vestido, con una camisa blanca de diseñador, zapatos brillantes, y esa mirada que alguna vez fue de niño agradecido, ahora vacía. Me miró como si le diera vergüenza. Dijo: «Aquí sobras, mamá. No hay espacio para el pasado». No gritó. No se enojó. Solo fue indiferente. Y eso dolió más. Bajé la mirada. Las luces titilaban detrás de ellos, la casa rebosaba de lujo y yo, en la acera, con mi panetón ridículo. No recuerdo si dije algo. Creo que no. Me quedé parada unos segundos, esperando que alguien reaccionara, que alguno me tomara del brazo y dijera: «No es así, ven». Pero nadie lo hizo. Camila se dio la vuelta, y Andrés cerró la puerta sin más. Me quedé con las manos temblando. La bolsa de papel se arrugó entre mis dedos. Empecé a caminar de regreso. Cada paso sobre la acera me recordaba que ya no tenía un lugar en su vida. Ni siquiera por una noche. Había algo cruel en cómo las casas del vecindario parecían brillar más mientras yo me apagaba. La nieve caía despacio, pero no era eso lo que me hacía tiritar. Era esa sensación de no existir, de sobrar. Pensé en todas las veces que me quedé sin cenar para que él comiera bien. En los inviernos que pasamos sin calefacción, en los uniformes que lavé a mano mientras él dormía. Recordé cuando me decía: «Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa». Y ahora vivía en una que ayudé a pagar, sin espacio para mí. Llegué a la pensión con los dedos entumidos. El recibidor olía a sopa vieja y humedad. Subí a mi cuarto, abrí la puerta con esfuerzo y dejé el panetón en la mesa. Ni siquiera lo miré. Me quité los zapatos con los pies, porque las manos no me respondían. Me senté en la cama, sin encender la luz.
Afuera seguían los fuegos artificiales, los villancicos. Dentro de mí solo había un ruido seco, constante, el de una decepción que no encontraba palabras. No quise llorar. No porque no pudiera, sino porque sentía que ya lo había hecho antes, en otros años, en otros rechazos más pequeños. Esta vez no era tristeza. Era algo más sutil y doloroso. Era una certeza. La de que mi hijo había decidido borrar mis huellas de su historia. Cerré los ojos y traté de recordar su voz de niño, sus dibujos, sus abrazos. Pero todo se mezclaba con el sonido de esa puerta cerrándose. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía a dónde volver. Pensé en levantarme a comer algo. Pero no tenía hambre. Tenía vergüenza. No por mí, sino por todo lo que permití. Por haber creado a alguien incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Me cubrí con una manta y me quedé allí, con la mirada fija en el techo descascarado, escuchando el crujir de las maderas viejas. Y dentro de ese silencio, me prometí algo que nunca antes me había atrevido a decirme a mí misma. Dolores, no vas a rogar más cariño. Nunca más. No sé cuánto tiempo estuve despierta. Sé que, cuando por fin cerré los ojos, el panetón seguía sobre la mesa. Intacto. Como mi dignidad, que esa noche, aunque herida, se negó a romperse. No sabía qué iba a hacer, ni cómo iba a seguir. Pero dentro de mí, algo se estaba moviendo. Al día siguiente, el silencio tenía otro peso. Me levanté temprano, aunque no dormí bien. Afuera, la ciudad se vestía de restos de Navidad. Globos desinflados, luces apagadas, envoltorios vacíos. Todo se veía usado. Igual que yo. El panetón seguía en la mesa, intacto, como un testigo mudo de lo que pasó anoche. Pensé en tirarlo, pero no pude. Me daba coraje y pena a la vez. Me preparé un café, aunque sabía que no lo iba a terminar. Tenía la garganta cerrada. Cada trago me raspaba como si estuviera tragando reproches. Me senté junto a la ventana que apenas cerraba bien. Desde ahí se veían los techos húmedos de otras pensiones, las ropas colgadas, las sombras lentas de la gente que sobrevive. Pensé en los años que viví así, con poco, pero con sentido. En aquellos diciembres en los que me las arreglaba para que Andrés sintiera que teníamos una Navidad digna. A veces con una sopa sencilla, otras con arroz con leche y papel picado hecho a mano. Pero siempre, siempre con cariño. Él era mi fiesta. Él era mi razón para fingir que no dolía. Ahora sabía que él celebraba en una casa decorada por diseñadores, con copas finas y vajilla de porcelana importada. Que había encargado el catering a un restaurante elegante y que la música estaba a cargo de un cuarteto contratado desde una agencia de eventos. Todo tan perfecto. Tan calculado. Me imaginé su mesa, larga y reluciente, llena de gente que probablemente ni sabía que yo existía. Mientras yo masticaba pan duro con un poco de mantequilla vencida. Ahí entendí que el hambre que sentía no era de comida. Era de respeto. Pensé en llamarlo. No para reclamarle, sino para entenderlo. Para escuchar de su propia voz que tan lejos me había dejado. Pero el teléfono estaba tan quieto como la casa. Ni una notificación. Ni un mensaje con doble palomita. Recordé que cuando él era niño me dejaba notitas escritas con lápiz. Mamá, te amo, gracias por la cena, eres la mejor. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue cuando dejé de tener cosas nuevas? ¿Cuando ya no podía ayudarle con dinero? ¿Cuando dejé de ser útil? Fui al ropero, saqué la caja donde guardo cartas, fotos, recibos viejos. Vi una factura del banco de hace años, cuando le abrí una cuenta conjunta para que pudiera manejar su universidad. Me pidió acceso por si acaso. Yo no dudé. Luego supe que usó ese dinero para irse de viaje con Camila a un hotel boutique. Nunca me lo confesó. Lo supe por una foto en redes. La tenía guardada, no sé por qué. Tal vez para recordarme lo ciega que fui. Volví a la cocina y me serví lo mismo que el desayuno, pan con lo que quedaba de mermelada. Me obligué a tragar. No quería llorar otra vez. Me sentía como una invitada que llegó tarde a su propia historia. Revisé mi bolso. Había un billete de 500 y un recibo del gas que aún no había pagado.
Pensé en ir al banco a retirar lo poco que me quedaba. Pero algo dentro de mí me decía que ya no era momento de sobrevivir. Era momento de decidir. Pasé el resto del día en silencio. No hablé con nadie. No respondí mensajes. Me recosté en la cama y miré el techo agrietado. La humedad formaba figuras, como si el dolor también pudiera dibujar cosas. Cerré los ojos un rato. Soñé que Andrés era niño de nuevo, que me abrazaba fuerte y me decía que no me iba a soltar. Me desperté llorando. No por él, por mí. Porque ya no quiero vivir esperando a que alguien me elija. El panetón seguía ahí. Lo miré con rabia. Lo tomé con fuerza y lo tiré dentro del basurero de metal. El golpe fue seco, como una señal, como un fin. No soy basura. Pero ese regalo sí lo era. Era el símbolo de alguien que todavía creía que con un poco de cariño podría arreglarse todo. Ya no. Cerré el basurero, me lavé las manos y me vi en el espejo. Me reconocí. Y me dolió. Pero también me sostuvo. A veces, la única que puede rescatarte eres tú. No escribí nada esa noche. No hice llamadas. Solo me senté en la silla del rincón y esperé que la oscuridad pasara. No llegó ninguna carta. Nadie tocó la puerta. Pero dentro de mí, algo empezó a moverse. Como una llama chiquita. Como una idea que apenas empieza a nacer. Algo en mí ya no quería solo entender. Quería actuar. Y aunque no sabía cómo, supe que, cuando llegara el momento, iba a estar lista. Me levanté antes que el sol. Me preparé un café aguado, más por costumbre que por gusto. Me miré las manos mientras el agua hervía. Estas manos, tan gastadas, tan agrietadas, tan llenas de historia. Fueron ellas las que limpiaron pisos ajenos, las que cosieron botones para otros niños, las que sostuvieron a Andrés cuando se enfermaba. A veces me pregunto si él recuerda alguna de esas noches. Cuando tenía fiebre y yo le mojaba la frente con trapos fríos, sin dormir, sin quejarme. Si alguna vez se detuvo a ver cuánto le di, incluso cuando no me quedaba nada. Durante años trabajé en casas que parecían hoteles de revista. Cocinas con encimeras de granito, baños que olían a spa de lujo, closets con ropa de diseñador. Yo limpiaba mientras él estudiaba. Cada escalón que subió, lo hice posible con sacrificios que nadie vio. Me endeudé para pagarle el último año de universidad. Pedí préstamos personales que tardé casi una década en liquidar. Le abrí otra cuenta de ahorro, a su nombre, con lo poco que me sobraba del sueldo. Todo eso, para que él pudiera empezar su vida sin cargas. Pensé que me lo iba a agradecer. ¡Qué ingenua! Recordé cuando me trajo a Camila por primera vez. Llegaron en un coche alquilado, pero ella me lo presentó como si ya fuera dueño. Se notaba que le gustaban los lujos. Su bolso era de piel italiana, su perfume costoso. Me saludó como si le diera pena. Ese día me esforcé por prepararles una comida especial. Usé mis mejores platos, puse un mantel limpio, serví el postre con cucharitas de plata que había heredado. Nadie dijo gracias. Ni una palabra. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa. Cuando ellos se fueron, noté que Andrés había dejado su taza con café a medio tomar. Lo observé. La taza tenía una grieta. Me quedé ahí parada pensando, así me siento. Como una taza útil que ya no sirve para las visitas. Desde entonces, las llamadas empezaron a espaciarse. Los favores se multiplicaron. Cada vez que necesitaba algo, me hablaba con voz dulce. Pero cuando no necesitaba nada, era como si yo no existiera. Una vez le pedí ayuda para arreglar el techo de la pensión. Me dijo que lo iba a ver, pero nunca apareció. Me puse a revisar mis papeles ese día. Viejas escrituras, recibos del predial, cartas bancarias. Entre ellos estaba el testamento que había redactado años atrás. En él, le dejaba todo. Mi casa, mis muebles, incluso una propiedad heredada en un terreno al sur. Lo hice cuando todavía creía que el amor de un hijo era eterno. Me quedé mirando el documento largo rato. Y por primera vez en mi vida, sentí que ese papel ya no tenía sentido. Me dolió, pero también me dio claridad.
No tenía por qué premiar a quien ya había elegido borrarme. Guardé todo, menos el testamento. Lo puse aparte, junto a la libreta donde anoto mis decisiones importantes. Esa tarde bajé al centro y fui al banco. Pedí una cita para actualizar mi situación patrimonial. La ejecutiva me recibió con una sonrisa amable, aunque su mirada cambió al ver mi ropa sencilla. Me ofreció agua, pero no café. Me habló con términos que ya conozco: transferencia, fondo, beneficiario. Le dije que quería revisar mis cuentas y que había que hacer cambios importantes. Lo dije con voz firme, sin temblar. No le hablé de Andrés. No hacía falta. Ella no tenía por qué saber mi historia. Lo único que me importaba era sentir que volvía a tener el control de lo poco que era mío. Esa misma tarde, firmé un documento donde anulaba la cuenta conjunta que él tenía conmigo. No me tembló la mano. Al salir del banco, sentí una mezcla rara de alivio y duelo. Como cuando uno cierra la puerta de una casa donde ya no hay recuerdos buenos. Caminé por el centro y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí cargando el nombre de nadie. Esa noche, dormí poco, pero no por tristeza. Tenía la cabeza llena de ideas. Tal vez no tenía muchas cosas, pero aún tenía dignidad. Aún podía tomar decisiones. Aún podía mirar mi reflejo sin sentir vergüenza. Empecé a entender que el amor no siempre vuelve y que esperar justicia de quien no tiene memoria es condenarse a la decepción. Me cubrí con la manta y me dije algo en silencio. La mujer que va a salir de esta cama no es la misma que tocó aquella puerta. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero ya no iba a quedarme sentada esperando cariño. Al día siguiente, tenía pensado volver a un lugar al que no iba hace mucho, mi antigua casa de campo. Algo dentro de mí me decía que había cosas ahí que necesitaban ser vistas. Y aunque doliera, yo estaba lista para abrir esas puertas. Nunca pensé que iba a aceptar una invitación así. Era una hoja doblada, simple, con letras negras impresas a tinta corrida: cena navideña para adultos mayores en situación de abandono. Todos son bienvenidos. Me la entregaron en la calle, cuando salía del supermercado con una bolsa de pan y 2 latas. Pensé en tirarla, pero algo me detuvo. Era 24 de diciembre y yo no tenía con quién cenar. No por falta de gente, sino por falta de memoria ajena. Así que me puse mi abrigo viejo y caminé hasta la dirección indicada. El lugar era un salón comunitario al fondo de una iglesia, lejos del centro. Las paredes tenían grietas y las luces parpadeaban. Pero adentro, había algo cálido. Un grupo de voluntarias colgaban esferas de cartón, otras repartían platos de plástico. Había bancas largas y una mesa con refrescos. Nada de copas, ni de manteles bordados. Pero no hacía falta. Lo que había ahí no se vendía en tiendas de decoración. Respeto, tiempo, presencia. Gente que no tenía a nadie, dándole a otros lo único que le quedaba. Me senté junto a una mujer de cabello blanco recogido con una liga. Se llamaba Nora. Había sido ama de llaves por más de 30 años en casas lujosas, cuidando niños que ahora ya ni la recordaban. Me habló de sus rodillas rotas, de cómo le pagaban con perfumes vencidos en vez de dinero. A mi otro lado, había una señora que antes vendía flores afuera de un hotel boutique. Me dijo que en Año Nuevo la echaban de las banquetas por arruinar la imagen del lugar. Las 3 reímos sin querer, porque dolía menos así. Mientras nos servían arroz con pollo y una gelatina, una joven con suéter verde nos agradeció por venir. Dijo que nadie merecía pasar estas fechas solo, que cada una de nosotras tenía valor. Se le quebró la voz. Aplaudimos. Y por un segundo, me sentí parte de algo. No como mamá, no como víctima, como mujer, como ser humano. No hubo brindis con vino espumoso, pero sí un abrazo sincero. Y eso, al menos esa noche, fue suficiente. Comí lento. No por desgano, sino por respeto. Cada bocado me conectaba con años en los que no tuve con quien compartir el plato. Sentía que la comida, aunque sencilla, me abrigaba. Recordé aquellas cenas donde Andrés comía callado, mientras yo me esforzaba por hacer que todo pareciera normal. Me di cuenta de que, aunque yo me creía fuerte, en realidad llevaba años quebrada.
Pero esa noche no me sentí rota. Me sentí vista. Y eso ya era demasiado. Al final de la cena, algunas se quedaron a barrer. Yo ayudé a secar los platos. Una de las voluntarias, una joven delgada con cara amable, me tocó el hombro y me dijo: «Usted tiene fuego en los ojos, señora Dolores. No deje que nadie se lo apague». La miré sin saber qué decir. Solo asentí. Y en el fondo, me lo creí. Tal vez no tenía hijos presentes, ni casa propia, ni regalos bajo el árbol. Pero tenía algo más valioso, un principio de voz. Y empecé a entender que cuando una empieza a hablar, nadie la vuelve a callar. Salí del salón caminando despacio. La calle estaba vacía, pero no dolía. El aire era frío, pero por primera vez no me calaba hasta los huesos. Levanté la mirada y vi una estrella brillante entre las nubes. Me detuve. Me abracé a mí misma. Por dentro, sentí algo parecido a una semilla. Algo que apenas empezaba a crecer. No sabía qué era. No era rencor. Era claridad. Llegué a la pensión entrada la noche. Saludé a la señora del cuarto de al lado, que estaba viendo telenovelas con volumen bajo. Me encerré, me quité el abrigo y me senté junto al panetón que todavía no me atrevía a tirar. No lo toqué. Pero ya no me dolía verlo. Algo en mí había cambiado. Todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, pero por primera vez no me sentía derrotada. Me sentía despierta. Me lavé las manos con agua fría, abrí la ventana para que entrara aire fresco y escribí una sola línea en mi libreta: no soy invisible. Soy un reflejo que se está puliendo. Cerré el cuaderno con cuidado, me metí en la cama y antes de dormir, me repetí esa frase en voz baja. Una y otra vez. Hasta que dejó de sonar como una idea y empezó a sentirse como una verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que diste todo y te devolvieron la espalda? ¿Has estado rodeado de gente y aún así sentirte invisible? Yo lo viví. Pero te juro, no me voy a quedar ahí. La mañana siguiente me desperté con una necesidad que no había sentido en años, la de poner en palabras lo que me estaba quemando por dentro. Abrí el cajón de la mesita, saqué una hoja blanca, una pluma negra y me senté junto a la ventana. No escribí desde el enojo, ni desde la tristeza. Lo hice desde la herida. Desde ese lugar profundo que se forma cuando alguien te olvida sin avisarte. Empecé despacio, con la mano temblando, tratando de elegir bien cada palabra. No quería ofenderlo. Solo quería que supiera lo que había sentido esa noche. Le hablé de las cosas pequeñas. De cómo elegí el vestido azul pensando en él. De cómo decoré el panetón con una cinta dorada. De cómo toqué el timbre sin saber que estaba a punto de romperme. No exageré. No rogué. Solo narré. Y le recordé, con suavidad, las veces que dormí sin cenar para que él tuviera leche caliente. Las madrugadas en que cosía su uniforme con hilo prestado. Las veces que fingí que todo estaba bien para que él pudiera dormir tranquilo. Cerré la carta diciendo: a veces, el lujo más grande es la gratitud. La doblé con cuidado y la metí en un sobre que tenía guardado desde hacía años. Me puse el abrigo, tomé el bolso y caminé hasta su casa. No quería tocar el timbre. No quería volver a sentir esa puerta cerrándose en mi cara. Solo quería dejar la carta. Que la leyera cuando quisiera. Sí quería. Llegué hasta su portón. Miré la fachada de mármol, las luces encendidas, el auto de lujo estacionado afuera. Respiré hondo, me acerqué despacio y, con delicadeza, deslicé el sobre bajo la puerta. Me quedé un momento en silencio. Luego me fui. Durante los días siguientes, cada vez que sonaba el celular, mi corazón se detenía. Me repetía que no debía esperar nada, pero el cuerpo siempre espera. Miraba la pantalla con las manos frías. No llegaba ningún mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera aún recibí tu carta. Empecé a revisar el buzón de la pensión como si de verdad creyera que Andrés me iba a responder por escrito. Lo hacía en silencio, para que nadie notara que aún tenía esperanzas. ¡Qué tonta! O tal vez, qué humana. El cuarto día, encontré algo. No era una carta. Era mi propio sobre, arrugado,
con mi letra en la esquina. Encima, una tarjeta de esas que se usan para no ser molestado en hoteles. Decía, no interrumpir. No tenía firma. Pero era claro. Me devolvieron mi verdad como si fuera basura. Me quedé con el sobre en la mano, parada frente al buzón, como si esperara que alguien dijera que fue un error. Nadie lo hizo. Subí las escaleras en silencio, como si llevara piedras en los pies. Ya en mi cuarto, abrí la carta. No tenía nada cambiado. Ni una marca. Ni una arruga de haber sido leída. Era como si ni siquiera la hubieran tocado. La volví a leer yo misma. Y por primera vez, sentí orgullo. Porque en esa hoja no había odio. Había verdad. La doblé, la guardé en mi cuaderno de decisiones, y escribí una nota al lado. Esto no fue un rechazo. Fue una liberación. Luego la cerré. Y me prometí que no volvería a escribirle a alguien que no tiene tiempo para mirar atrás. Esa noche me preparé un té. No lloré. Ni una lágrima. Me senté en la silla más dura que tengo, esa que me obliga a mantener la espalda recta, y me miré las uñas. Estaban limpias. Cuidadas. Pensé, hay batallas que una gana en el silencio. No necesité gritar para que él supiera lo que perdía. Y aunque él no lo entienda, yo ya no soy la misma. Esa versión de mí que esperaba algo, se quedó afuera, junto al buzón. Dormí con la ventana entreabierta. De fondo se escuchaban autos, un perro lejano, algún televisor encendido. Y, dentro de mí, un pensamiento claro. No se trata de que me vea, se trata de que yo deje de buscar miradas ajenas para validarme. Andrés no leyó mi carta, pero yo sí. Y eso, de algún modo extraño, me devolvió el peso de mi voz. Al día siguiente, desperté con la decisión de volver a la casa de campo que había heredado de mis padres. No iba por nostalgia. Iba porque sentía que había algo allá que necesitaba revisar. No sabía si eran recuerdos, papeles, o simplemente otra parte de mí. Pero estaba lista para abrir esas puertas. Sin miedo. Sin vergüenza. Volver a esa casa fue como entrar a un eco antiguo. Las llaves aún abrían la puerta, aunque con dificultad. El polvo se había adueñado de cada rincón y las telarañas colgaban de las esquinas como si quisieran recordarme todo lo que había dejado pendiente. Caminé por el pasillo, tocando las paredes con la yema de los dedos. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas grises. La cocina olía a encierro. Pero no había tristeza. Solo un silencio denso, el tipo de silencio que uno respeta. Subí al altillo casi sin pensarlo. Allá guardábamos todo lo que no sabíamos si tirar o guardar. Me agaché entre cajas de papeles, carpetas viejas, candelabros oxidados. Y entonces lo vi, un baúl pequeño, de madera oscura, con un candado apenas colgando. Lo abrí con fuerza. Dentro, una carpeta plastificada con papeles notariales, una cadenita de oro con el nombre de mi madre grabado, un par de aretes antiguos y un sobre más grueso de lo común. Mi corazón empezó a latir más rápido. Leí los primeros papeles y sentí que algo en mí se detenía. Era un contrato de participación en una antigua bodega vinícola de Mendoza, firmado por mi madre en 1983. Yo era la heredera. Un documento de acciones, con sellos y firmas. Nunca supe de eso. Mi madre jamás lo mencionó. Tal vez lo guardó por miedo o por desconfianza. Sentí una punzada extraña en el pecho, como si me hubieran dejado un tesoro que no supe ver a tiempo. Me senté en el suelo del altillo, con el sobre en la mano, temblando. Me quedé ahí largo rato. No entendía qué significaba eso, pero sabía que no era poca cosa. Llevé los papeles a un notario del centro. Me atendieron en una oficina elegante, con pisos de madera y lámparas de cristal. Mostré los documentos. El hombre revisó cada hoja con seriedad. Luego levantó la mirada y dijo: «Señora Cervantes, lo que usted tiene aquí es un paquete accionario legítimo. Esa empresa fue adquirida hace años por una cadena de exportación vinícola. Hoy en día, esto vale bastante». Me sentí mareada. No por el dinero, sino por la idea de que algo mío, sin yo saberlo, seguía intacto en algún rincón del mundo. Me explicaron los pasos a seguir.
Tenía que actualizar datos, validar identidad, presentar actas de herencia. Volví a casa con una carpeta nueva bajo el brazo y la mente en otra parte. No pensaba en qué iba a hacer con ese dinero, si es que lo recibía. Pensaba en cómo tantas veces me sentí pobre de todo, y aún así seguía dando. Pensaba en lo injusto que fue tener que suplicar respeto cuando llevaba valor en las venas. Y ahora, de golpe, tenía en mis manos una llave. No solo económica. Una llave para reescribirme. Al día siguiente abrí una cuenta nueva en el banco. Esta vez pedí hablar con un ejecutivo directamente. Me ofrecieron café, me trataron con formalidad. Había algo en mi tono de voz, en mi manera de mirar, que ya no era la misma. Abrí la cuenta a mi nombre, 5 propietarios. Le pedí al asesor que no registrara ningún beneficiario hasta nuevo aviso. Me entregaron una tarjeta nueva, y sentí que, al sostenerla, sostenía algo más que plástico. Era una tarjeta de entrada a otra etapa. No hablé con nadie del tema. Me guardé todo. No por secreto, sino por respeto a mi proceso. Empecé a pensar en qué podía hacer con eso. No quería lujos. No buscaba venganzas. Solo dignidad. Volver a pisar firme. Pensé en tantas mujeres como yo, que vivían encerradas en habitaciones húmedas, que comían lo que sobraba, que caminaban con la cabeza gacha. Y empecé a escribir ideas en una libreta nueva. Proyecto. Fundación. Hogar. Voz. Esa noche dormí sin abrigo. Y no porque no hiciera frío, sino porque por primera vez en años, sentí calor en el pecho. No era felicidad. Era otra cosa. Algo parecido a la paz. Como si por fin, después de tanto, la vida me devolviera un fragmento de justicia. Andrés no sabía nada. Nadie lo sabía. Pero yo sí. Y eso me bastaba. Me dormí con una frase en la cabeza: no voy a usar esto para lastimar, voy a usarlo para levantarme. La mañana siguiente fue distinta. Desayuné con música baja. Preparé pan tostado, mantequilla y un café con canela. Me vestí con calma, elegí una blusa limpia y saqué una bolsa que tenía guardada desde hacía tiempo. Me vi en el espejo y pensé: esta es la cara de una mujer que no pidió permiso para volver. Salí de la pensión con paso lento pero seguro. Iba a ir al centro. Había algo que quería firmar. Nunca había estado en un lugar así. El salón era amplio, con paredes blancas, columnas brillantes y lámparas que parecían caídas del cielo. Me sentaron en una mesa de mármol, junto a personas que hablaban de números, mercados y términos que antes solo escuchaba en noticieros. No me temblaban las manos, pero sí me sudaban. Me presentaron como doña Dolores Cervantes, accionista de una firma con historia. Me sorprendió el tono respetuoso. Nadie me preguntó de dónde venía. Solo veían en mí a alguien que contaba. El evento era exclusivo. Una reunión de socios para celebrar los nuevos movimientos de capital en la región. La bodega que heredé formaba parte de un grupo que exportaba a hoteles de lujo en Europa y América. Me ofrecieron vino de cosecha propia, me pusieron una servilleta bordada sobre las piernas y me hablaron con una cortesía que no conocía. Alguien me preguntó si quería invertir en una línea de productos gourmet. Sonreí. No dije que sí, pero por dentro sentí que algo en mí se acomodaba. Me preguntaron por mi historia. Inventé poco. Dije que había sido madre sola, que trabajé toda mi vida y que ahora estaba buscando cómo devolver algo a las mujeres que, como yo, fueron olvidadas. Me escucharon con atención. Uno incluso tomó notas. Otro me ofreció una tarjeta de su agencia de relaciones públicas. Podemos ayudarle a construir presencia, dijo. Yo asentí, aunque no tenía claro si quería presencia o simplemente respeto. La verdad es que, por primera vez, no me sentía detrás de nadie. Me sentía frente a algo nuevo. Pedí ir al baño. No por urgencia, sino por necesidad de respirar. Al entrar, vi mármol por todas partes, espejos enormes, luces cálidas. Me lavé las manos y me observé en el reflejo. No tenía maquillaje. Mis aretes eran discretos. Pero había algo en mi mirada que no estaba antes. Algo así como firmeza. No orgullo.
Algo más íntimo, dignidad. Me sequé con delicadeza y al salir, la vi. Sentada junto a una mesa del fondo, hablando con una copa en la mano, estaba Camila. Tardé segundos en reconocerla. Tenía el mismo gesto elegante, el mismo perfume que usó aquella Navidad. Vestía un conjunto beige, seguramente de marca. Pero su mirada ya no era altiva. Cuando me vio, se congeló. La copa se le tambaleó en la mano. Yo no me detuve. Pasé frente a ella con la frente en alto, como si no la conociera. Fue ella quien se levantó. Tocó mi brazo con suavidad. Dolores, no sabía que usted era. No terminé de escuchar. No me detuve. Volví a mi mesa y pedí agua. No quería brindis ni aplausos. Quería silencio. Me senté, respiré hondo y escribí algo en mi libreta que siempre llevo conmigo. Ahora entienden quién soy, pero yo siempre lo supe. La cerré. Escuché como uno de los socios mencionaba mi nombre, esta vez como una mujer clave para una inversión. No dije nada. Solo escuché. Mi apellido ya no dolía. Ya no era sinónimo de pena. Terminando el almuerzo, un hombre de traje oscuro se me acercó. Doña Dolores, nos encantaría invitarla al club privado que inauguramos el próximo mes. Será un espacio para mujeres líderes. Me extendió una invitación impresa, con bordes dorados. No respondí enseguida. Guardé la tarjeta en el bolso. Me levanté despacio y dije, lo pensaré. Y me fui sin dar explicaciones. No porque no me interesara, sino porque ahora yo decido a qué lugares entro. Al salir del salón, el sol me pegó directo en la cara. Me cubrí los ojos con la mano y sentí la calidez que tanto había extrañado. Tomé un taxi. Durante el trayecto, no dije una palabra. Miraba la ciudad como si la pisara por primera vez. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. La pensión donde vivía seguía en su sitio. Los ruidos, el olor, las voces, todo igual. Pero cuando entré a mi habitación, ya no se sentía como una cárcel. Era un punto de partida. Esa noche abrí una botella de vino que me regalaron en el evento. La serví en un vaso común. Me senté en la silla junto a la ventana y brindé conmigo. No hablé, no escribí. Solo pensé. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquella puerta cerrada. Y en lo que aún estaba por construir. Andrés todavía no sabía nada de esto. Y tal vez no lo sabría. Pero yo sí. Y eso era más que suficiente. Al día siguiente tenía una reunión más importante. No con empresarios. No con banqueros. Conmigo misma. Había llegado el momento de dejar de planear y empezar a actuar. Esa invitación al club privado me quedó rondando la cabeza. No por el evento en sí, sino por lo que significaba estar ahí. Acepté. Fui por curiosidad, no por necesidad. Al llegar, me recibió un joven con traje oscuro que me llamó señora Cervantes con una sonrisa profesional. Las paredes del lugar eran de madera pulida, las lámparas colgaban como en los salones de hoteles 5 estrellas. Todo olía a eucalipto y privilegio. Me ofrecieron una copa de vino blanco y un lugar junto a la chimenea. Me senté en silencio. No me sentía deslumbrada. Me sentía atenta. Observaba cómo las mujeres reían entre sorbos y frases rápidas, cómo los hombres usaban palabras como renta variable y movimientos de capital sin miedo a ser interrumpidos. Yo solo escuchaba. Tomé la copa. Era de cristal delgado, de esos que uno teme romper solo con mirarlos. La levanté y probé un sorbo. Estaba frío, limpio, elegante. Pero no sabía a mucho. Pensé, el vino caro también puede ser insípido, como las relaciones vacías. En medio de ese ambiente sofisticado, la vi de nuevo. Camila. Esta vez no me sorprendí. Venía vestida con un conjunto color crema, zapatos de tacón bajo, cabello perfectamente recogido. Me buscó con la mirada. Cuando me encontró, no dudó en acercarse. Traía una copa en la mano y una sonrisa que no le salía de los ojos. Dolores, ¿puedo sentarme contigo un momento?, dijo. Yo asentí. Porque una ya no teme a los silencios cuando está en paz. Se sentó frente a mí.
Tomó aire. No sabía que tú eras esta mujer. Respondí tranquila, siempre lo fui. Solo que ustedes nunca se detuvieron a mirar. Su rostro se tensó. No supe si por vergüenza o por miedo. Me habló de Andrés. De cómo últimamente estaba distante, agotado, paranoico. Dijo que él no era así antes. Yo la escuché sin moverme. Y dentro de mí, algo se reacomodaba. Porque por primera vez, ella no hablaba desde el pedestal. Hablaba desde el suelo. Dijo que leyó mi entrevista en la revista. Que había llorado. Que no sabía cómo reparar el daño. Me ofreció un abrazo. No lo rechacé, pero tampoco lo busqué. Fue breve, incómodo. No respondí. Ella se levantó, dejó la copa a un lado y se fue. Me quedé viendo el vino moverse dentro del cristal, como si llevara las palabras que ella no supo decir. Me pregunté cuántas veces callé yo por respeto y cuántas veces me callaron por comodidad. El resto del evento pasó como una película lenta. Firmaron acuerdos, brindaron por futuros negocios, aplaudieron discursos vacíos. Yo no hablé. Observé. Y mientras más miraba, más claro tenía que ese no era mi lugar. No porque no pudiera estar ahí, sino porque ya no necesitaba estar. Hay estancias que una visita solo para confirmar que ya no pertenecen a su deseo. Pedí mi abrigo, salí sin saludar y caminé por el centro como si no tuviera prisa. Esa noche regresé a la pensión y abrí mi libreta. Escribí una frase: la dignidad no se negocia. Se honra en silencio. Cerré la libreta, encendí la radio bajito y preparé té de manzanilla. Pensé en lo que había escuchado. En cómo Camila empezaba a romperse. En cómo Andrés empezaba a quedarse solo. Y yo empezaba a estar completa. No feliz, pero sí entera. Y eso, a mi edad, era un lujo mayor que cualquier copa de vino. Miré el celular. Nada de él. Ningún intento. Ninguna excusa. Lo acepté sin resistencia. Aprendí que no siempre hace falta una disculpa para saber que uno tenía razón. Me quedé sentada en la cama con las piernas cruzadas, viendo la sombra de las cortinas bailar con la luz de la calle. Me dije en voz baja: no vas a volver atrás, Dolores. Y no lo haré. Porque la mujer que soy ahora no espera. Decide. A la mañana siguiente, llamé a una diseñadora local. Quería mandar a hacer algo especial. No para una fiesta. Para una causa. Tenía una idea entre manos. Algo que llevara nombre de mujer. Algo que no me representara solo a mí, sino a todas. Todas las que también fueron calladas, empujadas, olvidadas. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu silencio tenía más valor que cualquier palabra? ¿Alguna vez alguien quiso reconocerte, solo cuando ya brillabas por tu cuenta? ¿Tú también aprendiste que no todas las heridas necesitan explicación? No sé exactamente cuándo tomé la decisión. Tal vez fue mientras doblaba mi ropa esa mañana, o mientras repasaba mentalmente los rostros de todas las mujeres con las que compartí aquella cena sencilla en la iglesia. Lo cierto es que algo en mí ya no quería seguir construyendo en silencio. Quería dejar algo que hablara por mí, aunque yo no estuviera. Así que llamé a una abogada amiga de una de las voluntarias. Le expliqué mi idea con palabras simples. Quiero crear un lugar donde ninguna mujer mayor vuelva a sentirse desechada. Nos reunimos en una cafetería modesta. Llevé todos mis papeles organizados en una carpeta nueva: actas, contratos, comprobantes, extractos de cuentas. Había anotado todo en una libreta negra: pasos, nombres, preguntas. Me senté frente a ella con el corazón firme. Hablamos de fundaciones, figuras legales, protección patrimonial. Me sentía como una niña aprendiendo a caminar, pero con la dignidad de una mujer que ya no necesitaba permiso para ocupar espacio. Al salir, firmamos el primer borrador de constitución. El proyecto tenía nombre: Las Invisibles. Abrí una cuenta exclusiva para el proyecto. Esta vez el banco me recibió con otra actitud. Me ofrecieron una sala privada, agua con rodaja de limón y una ejecutiva que me llamaba por mi apellido completo. Presenté mis documentos, mi número de identificación fiscal, mis contratos de inversión.
No me tembló la voz al decir: todo esto no es para mí. Es para ellas. Al salir, la ciudad me pareció más clara, como si algo se hubiera alineado. Empecé a recorrer pensiones, hogares, espacios olvidados donde vivían mujeres como yo. Algunas ya ni recordaban su nombre completo. Otras tenían títulos colgados en las paredes junto a fotos de hijos que no volvían. Las escuchaba con respeto, tomaba nota, abrazaba cuando podía. En cada historia encontraba un pedazo de la mía. Y así fui llenando el mapa de lugares donde las invisibles podía llegar. Un vestido, una cama limpia, un techo sin goteras. No era caridad. Era justicia. Pedí ayuda a arquitectos jóvenes, a diseñadoras, a terapeutas ocupacionales. Les pagué bien. No por lujo, sino por respeto. Quería que cada rincón que construyéramos tuviera belleza. Que las cortinas no fueran recicladas. Que los cojines fueran suaves. Que las paredes olieran a lavanda y no a encierro. En cada espacio, coloqué un espejo grande. Porque muchas habían olvidado cómo se veían. Y yo quería que volvieran a mirarse, sin miedo. Andrés no sabía nada. Ni Camila. Nadie de su círculo se enteró de lo que estaba haciendo. Pero comencé a notar que su nombre volvía a cruzarse con el mío en algunos espacios. Personas que él frecuentaba empezaban a hablar de mí. Me llegaban mensajes por redes, algunos de desconocidos, otros de conocidos que ahora querían felicitarme. No respondía. No buscaba reconocimiento. Lo hacía por mí. Por ellas. Por todas las que alguna vez escucharon: aquí sobras. Un periodista local pidió entrevistarme. Dudé. No porque no quisiera hablar, sino porque me aterraba volver a abrir heridas frente a una cámara. Pero acepté. Me preparé como pude. Fui a una tienda pequeña, me compré una blusa nueva y unos zapatos sencillos. Peiné mi cabello con cuidado, usé perfume suave. Cuando llegué al estudio, el camarógrafo me miró con respeto. Usted tiene una historia que mucha gente necesita escuchar, me dijo. Yo asentí. Respiré hondo. Y hablé. Conté todo. Sin adornos. Sin rencor. Desde el abandono hasta la semilla del proyecto. Hablé de los días en que me sentía invisible, de la carta que me regresaron sin abrir, de cómo un sobreviejo cambió mi destino. Me temblaron las manos al principio. Pero después, la voz me salió limpia. Sin lágrimas. Como si la verdad hubiera estado esperando ese momento para salir del pecho. Al terminar, hubo un silencio. Luego, aplausos. Supe que algo se había movido. Volví a la pensión caminando. La entrevista se iba a emitir la semana siguiente. Me senté en la cama, abrí mi libreta y escribí. Cuando uno toma las riendas, hasta el dolor se vuelve herramienta. Cerré los ojos. Me sentía cansada, pero no vacía. Sentía que, por fin, estaba haciendo algo que tenía sentido. No por demostrar. No por competir. Por sanar. Por reconstruir con otras lo que la vida había tirado. Y aunque no lo había planeado, sentí que algo grande estaba por venir. Como si el eco de mis pasos finalmente estuviera haciendo ruido en los pasillos donde antes solo había silencio. El día del evento me desperté antes de que sonara la alarma. El cielo todavía estaba oscuro, pero yo ya tenía los pensamientos en orden. Era una gala en honor a mujeres que habían transformado su dolor en proyectos sociales. Me habían invitado como una de las oradoras principales. Me vestí sin prisa. Elegí un conjunto beige claro, discreto pero digno. Me recogí el cabello y me puse los aretes pequeños que guardo para momentos importantes. No quería parecer otra. Quería ser yo, pero fuerte. El lugar era imponente. Un salón de techos altos, columnas blancas y alfombra azul marino. Las mesas estaban cubiertas con manteles gruesos, las copas alineadas con exactitud, los meseros vestidos de negro. Me asignaron un lugar en la mesa principal, junto a mujeres que hablaban con seguridad, que reían sin culpa, que ya no pedían permiso. Me senté derecha, con la espalda firme. La música de fondo era suave. Cuando escuché mi nombre por el micrófono, el corazón me dio un salto. Era hora.
Subí al escenario con pasos lentos. Me habían preparado un atril de madera barnizada y una luz tenue que caía directo sobre mí. Respiré profundo. Vi los rostros. Algunos atentos, otros curiosos. Y entonces hablé. Empecé contando quién era. No una empresaria. No una figura pública. Una madre. Una mujer que un día fue empujada hacia la calle con un panetón en las manos. Conté lo que nadie quiere contar. El abandono en vida, el desprecio que no se grita, pero se siente como un portazo en el alma. Hablé de lo que vino después. De la carta sin respuesta, del sobreregresado con desprecio, del baúl que me devolvió un apellido y una posibilidad. Dije que las mujeres mayores no somos estorbos. Que tenemos historia, fuerza y que merecemos ser vistas. Dije también que el lujo no está en las copas de cristal, ni en los jardines simétricos. Está en cómo tratamos a quien nos dio la vida. En el respeto sin aplausos, en la gratitud que no necesita cámaras. Hubo un silencio largo. Luego, aplausos. Miré hacia el fondo del salón. Y ahí estaba él. Andrés. De pie, junto a una columna, vestido con una camisa blanca y el rostro tenso. No lo esperaba. No lo había invitado. Nadie me avisó que vendría. Pero ahí estaba. No se movía. No sonreía. No bajaba la mirada. Solo observaba. Y en sus ojos vi miedo. No al escándalo, ni al qué dirán. Miedo a que su nombre ya no tuviera peso en mi boca. A que yo hubiera soltado el hilo que él daba por garantizado. No le dediqué ni una palabra. Volví a mi mesa, levanté la copa, brindé con una señora que me recordó a mi madre. La sentí temblar al tocar mi copa. Gracias por decir lo que muchas callamos, me susurró. Sonreí. No por orgullo, por alivio. Esa noche no se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio. De devolverle al mundo un poco de la dignidad que nos quitan con silencios. Andrés se acercó después del evento. Esperó a que la mayoría se fuera. Yo estaba guardando mis cosas en el bolso de cuero que había comprado con mi primer pago como inversora. Mamá, dijo. No lo miré. No por desprecio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Por decisión. Le respondí con calma, hoy no es tu turno de hablar. Tomé mis cosas, saludé a los organizadores y salí del salón con la frente en alto. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Hubo límite. En el taxi, mientras el conductor hablaba por teléfono con su esposa, yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como en una película. No sentía rabia. Sentía claridad. Lo había dicho todo. Y lo había dicho en voz alta. Ya no era un susurro en mi diario. Era una verdad escrita en el aire, en la memoria de quienes escucharon. Y eso, ya no tenía vuelta atrás. Al llegar a la pensión, me quité los zapatos, colgué el bolso, me solté el cabello. Me serví un vaso de agua, abrí mi libreta y escribí. Hoy el micrófono fue mío. Pero la voz ya era mía desde mucho antes. Cerré el cuaderno con suavidad, respiré hondo y me acosté sin pensar en mañana. No porque no importara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, el presente me alcanzaba. Y aunque no planeaba responderle aún, sabía que tarde o temprano Andrés volvería a tocar la puerta. Lo importante era que, esta vez, yo iba a decidir si abrir o no. El primer lunes después del evento, tocaron a la puerta de la pensión. No era algo común. Nadie visita a nadie aquí, y mucho menos a esa hora. Bajé las escaleras con la bata encima y la cara aún desmaquillada. En la entrada, un repartidor sostenía un ramo envuelto en papel seda, atado con una cinta gruesa de terciopelo azul. Lo miré sin decir nada. Señora Dolores Cervantes. Asentí. Esto es para usted. Lo tomé sin agradecer, como quien recibe algo que no pidió. Era hermoso. Caro. Demasiado.
Lo llevé hasta la mesa del comedor común. Las otras señoras me miraban sin preguntar, como si supieran que los silencios pesan más que las palabras. Saqué la tarjeta. Reconocí la letra al instante. Andrés. Decía solo una palabra. Perdón. No había más. Ni explicación. Ni intención. Solo eso. Me senté frente al ramo y lo observé. Era un arreglo que podría encontrarse en la recepción de un hotel 5 estrellas. Rosas blancas, orquídeas, eucalipto. Todo impecable. Todo fuera de lugar. Pensé en los años que esperé un gesto así. Y ahora que lo tenía frente a mí, no sentía lo que había imaginado. No alivio. No emoción. Solo un vacío. Como cuando uno recibe algo que debió llegar cuando más se necesitaba, pero ya es tarde. Lo dejé en la mesa. Me fui a preparar café. Las flores quedaron ahí, como un adorno ajeno. Las miraba de reojo mientras el agua hervía. Pensaba, ¿cuánto cuestan? ¿Qué sentido tienen si vienen después del daño? Ese día no salí. Me quedé en mi cuarto, reorganizando papeles del proyecto. Tenía reuniones pendientes, contratos por revisar, nuevos formularios del banco para firmar. Pero no lograba concentrarme del todo. La palabra perdón se me colaba en la cabeza como un eco molesto. No por lo que decía, sino por todo lo que no decía. ¿Cómo se limpia una herida con una flor? ¿Cómo se repara un abandono con papel seda? Al final de la tarde, tomé el ramo y lo llevé al patio trasero. Ahí hay una pila vieja donde dejamos la basura orgánica. Lo puse encima, sin violencia, pero con decisión. No lo tiré como quien destruye. Lo deposité como quien entiende que hay cosas que ya no pertenecen a su espacio. No lo hice con odio. Lo hice con claridad. Hay regalos que no llegan para sanar. Llegan para callar. Y yo ya no quiero silencios forzados en mi mesa. Subí, me cambié de ropa y caminé hasta la papelería del barrio. Compré un sobre de cartulina beige y una hoja lisa. Me senté en la banca de la plaza y escribí una sola frase: el amor no se borra con flores. Se honra con actos. Plegué la hoja con cuidado, sin rencor. Caminé hasta el buzón de la casa de Andrés. Esta vez no dudé. Metí el sobre. No esperé. No miré atrás. Volví a casa con la certeza de que esa fue mi respuesta más clara. En la pensión me esperaba una periodista. Había llamado días antes para pedirme una entrevista exclusiva. Dijo que quería contar mi historia en una revista de alcance internacional. Queremos hablar de mujeres mayores que construyen desde la herida. Me habló con respeto. Me ofreció un contrato de cesión de derechos. Revisé cada cláusula. Firmé sin prisa. Me sentí lista. Esta vez, mi voz no iba a ser usada. Iba a ser amplificada. Esa noche dormí poco. La cabeza me daba vueltas. Imaginaba las palabras impresas, mi nombre en tinta, mi historia contada por mí. No para hacer daño. No para vengarme. Para que otras supieran que no están solas. Para que, si alguna vez les cierran una puerta, entiendan que hay muchas otras que pueden abrir por sí mismas. Me cubrí hasta la barbilla y apagué la luz con una sonrisa chiquita, esa que viene cuando una siente que hizo lo correcto. Al día siguiente me citaron en un estudio. Me iban a tomar fotografías. Nunca pensé que a mi edad alguien me maquillaría con tanto cuidado, que me pondrían frente a un fondo blanco y me pedirían que sonriera con fuerza. Pero lo hice. Y mientras el flash disparaba, pensé, esta imagen no es de una víctima, es de una mujer que se reconstruyó sin permiso. Nunca imaginé que una fotografía mía estaría en la portada de una revista. Mucho menos a mi edad. El día que salió, me llamaron temprano. La periodista me lo dijo con emoción: ya está en circulación, Dolores. Vaya a buscarla. Bajé al kiosco del centro, ese donde antes solo compraba calendarios o crucigramas. Vi mi rostro enmarcado en la vitrina, con una frase debajo que decía: la madre que el abandono no pudo borrar. Me quedé quieta. No por sorpresa. Por respeto a todo lo que me costó llegar ahí. La revista se sentía gruesa, de papel caro, con olor a tinta recién impresa.
En la nota hablaban de mi historia sin adornos, tal como la conté. La periodista fue fiel. Desde el panetón hasta el proyecto. Cada línea tenía algo mío. Al final, una foto mía sentada frente a una ventana, con la mirada al frente. Firmeza en los ojos, decía el pie de foto. Me vi. Me reconocí. No como la mujer herida. Como la que se mantuvo de pie. Me fui caminando con la revista bajo el brazo, como si llevara un escudo hecho de palabras. Esa misma tarde empezaron a llegar mensajes. Llamadas. Correos. Mujeres que contaban sus historias. Hijos que pedían perdón. Incluso una carta escrita a mano por una joven que decía: «Gracias, señora Dolores. Usted me ayudó a entender a mi mamá». Lloré. No por nostalgia. Por alivio. Porque ahora mi historia ya no me dolía sola. La estaba compartiendo. Y en ese acto, algo en mí se soltaba. Como si el eco del silencio finalmente hubiera encontrado respuesta. Me invitaron a dar una charla en una universidad. A compartir mi experiencia con alumnos de trabajo social y derecho. Me preparé con cuidado. Fui con una blusa blanca que había comprado en rebaja y unos zapatos cómodos pero limpios. Entré al auditorio con una carpeta en la mano. Había más de 100 personas. Jóvenes, atentos, listos para escuchar. Conté todo. Sin dramatismo. Solo verdad. Cuando terminé, una chica se acercó con los ojos brillosos y me dijo: «Usted me hizo ver a mi abuela con otros ojos». La abracé. Después de esa charla, recibí una llamada. Era Andrés. Reconocí su número. Dudé si contestar. Pero lo hice. Su voz sonaba diferente. No temblorosa. Cansada. «Quiero verte», dijo. Guardé silencio unos segundos. Luego respondí: «Ahora no tengo tiempo para sobras». Y colgué. No por venganza. Por protección. Porque entendí que hay palabras que llegan demasiado tarde. Y que abrir la puerta no siempre es un acto de bondad. A veces es traición hacia una misma. No volvió a llamar. Ni ese día, ni el siguiente. Y no lo necesité. Porque cada carta que me llegaba, cada mujer que me daba las gracias, me recordaba que mi camino ya no tenía que incluirlo a él. Que el respeto que buscaba no era el suyo. Era el mío. Aprendí a caminar sola por calles que antes evitaba. A entrar a lugares sin justificarme. A comprar sin pedir permiso. Pequeñas cosas. Pero para mí, monumentales. Ese mes me pidieron ser parte de una campaña nacional sobre adultos mayores. Pusieron mi historia en carteles, en anuncios de radio, incluso en redes sociales. Mi voz no era perfecta, pero era firme. Y eso bastaba. Fui a entrevistas, a reuniones con funcionarios, a eventos con prensa. Cada vez que hablaba, sentía que no solo era yo. Era todas. Todas las que un día lloraron en silencio mientras la puerta se cerraba en sus narices. Una noche, al regresar de una reunión en el centro cultural, me senté en mi cama con una taza de té y abrí la revista otra vez. Pasé las páginas despacio. Me detuve en la foto. Me vi como si fuera otra. Como si por fin pudiera mirar a esa mujer con ternura. Pensé, tanto tiempo me escondí para no molestar, y ahora soy parte de algo que incomoda a los cómodos. Sonreí. Porque lo había logrado sin gritar. Solo siendo. Esa misma noche, mientras anotaba algunas ideas en mi libreta, una nueva propuesta apareció. Una editorial quería que escribiera un libro. Sobre la historia. Sobre el proyecto. Sobre todo lo que aprendí. Cerré la libreta. Apagué la lámpara. Y antes de dormir, supe que esto apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Le abrirías la puerta a quien solo te busca cuando brillaste sin su ayuda? ¿Perdonarías a quien te llamó estorbo ahora que te ve en una portada? ¿Vale más el arrepentimiento cuando llega tarde? La entrevista salió un martes a las 8 de la noche. No le conté a nadie que iba a salir en televisión nacional. Me senté sola frente al pequeño televisor de la pensión, con el control en la mano y un té caliente entre las rodillas. Cuando vi mi rostro en pantalla, no supe si era orgullo o miedo lo que me temblaba en el pecho.
Había una música suave de fondo, imágenes mías caminando entre mujeres, mi voz narrando fragmentos de una historia que ya no me dolía contar. Era raro. Escucharme sin querer esconderme. La periodista había hecho un trabajo impecable. Mezclaron mis palabras con tomas del proyecto, mujeres cocinando juntas, otras bordando, algunas simplemente riendo. Las invisibles tenía rostro. Tenía color. Tenía alma. Yo hablaba con calma, sin frases rimbombantes. Usaba las mismas palabras que usaría con una vecina. Pero cada una salía de un lugar real. Decía cosas como, no busco venganza. Solo que ninguna madre vuelva a sentirse un estorbo en su propia familia. Era simple. Era verdad. En menos de una hora, mi nombre estaba en todas partes. La entrevista se compartió en redes, se comentaba en grupos, se recortaban frases. Mi celular no paró de sonar. Mensajes, notificaciones, llamadas. No respondí de inmediato. Me tomé un rato para asimilar. Ver cómo una historia tan personal podía tocar a tantos, me dejaba sin palabras. Una señora de Oaxaca me escribió, usted me devolvió las ganas de pararme de la cama. Lloré. En silencio. Porque eso era más que una portada. Era un espejo donde muchas se estaban mirando por primera vez. El director de una fundación importante me llamó para ofrecerme apoyo logístico. Lo que usted está haciendo es lo que nosotros no supimos hacer. Me ofrecieron una reunión en sus oficinas. Acepté. Fui al centro financiero de la ciudad, subí a un piso 15 en un edificio con recepción de mármol y vistas panorámicas. Me ofrecieron agua con gas y una sala de reuniones elegante. Hablamos de alianzas, de fondos, de expansión. Salí con un contrato en la bolsa y una sensación que nunca había tenido: respeto institucional. Esa misma noche, un político local me escribió. Quería reunirse conmigo. Dijo que admiraba mi trabajo y que le gustaría proponerme como embajadora de derechos de adultos mayores. Dudé. No por miedo, sino por principios. Aceptar ese tipo de exposición implica ceder cosas. Visibilidad también es vulnerabilidad. Pero algo en mí sabía que si llegaba hasta ahí, era para seguir abriendo camino, no para detenerme. Contesté con una frase corta: conversemos. Pero primero escuche. Y agendamos una reunión. Algunas mujeres del proyecto me abrazaban con lágrimas. Ya no somos invisibles, señora Dolores. Y tenían razón. Las miraban diferente. Ya no con lástima, sino con interés. Recibimos donaciones, alimentos, ropa nueva. Llegaron voluntarias jóvenes, arquitectas, diseñadoras, enfermeras. El lugar se transformaba. Pintamos las paredes, cambiamos los colchones, instalamos un sistema de calefacción. Por primera vez, podíamos pensar en invierno sin miedo. Había esperanza en las tazas de café caliente. Mientras todo eso pasaba afuera, por dentro algo también se acomodaba. Ya no tenía esa angustia silenciosa en el pecho. Podía dormir sin repasar lo que me dijeron o dejaron de decir. Podía mirar al espejo sin esquivar mi reflejo. Andrés seguía en silencio. Yo también. Pero esta vez no era un silencio de sumisión. Era uno de decisión. De esos que protegen. No buscaba su voz. Ya no necesitaba su aprobación. Porque estaba escuchando la mía por fin. Un periódico internacional me pidió una entrevista en formato escrito. Quería que narrara todo con mis palabras. No accedí de inmediato. Me tomé unos días. Pensé en cómo hablar del abandono sin volver a vivirlo. Cómo nombrar a Andrés sin darle poder sobre mi historia. Empecé a escribir. No con rabia, sino con claridad. Lo conté todo, pero desde mi lugar. Desde lo que construí sin él. Desde lo que descubrí en su ausencia. Era una forma de cerrar el círculo. Al enviar el borrador, sentí que algo se liberaba. Como si por fin pudiera soltar la última piedra que llevaba en la espalda. Me senté frente a la ventana, con una manta en las piernas y la ciudad en calma frente a mí. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la mujer que temblaba con un panetón entre las manos.
Era la que firmaba convenios, la que daba voz, la que abría puertas. No para que él entrara, para que otras salieran. La carta llegó sin aviso, sin remitente, en un sobre blanco sin logo. La dejaron en la recepción de la pensión, como si fuera cualquier notificación más. Pensé que era otro documento del proyecto, quizá papeles del banco o algo de los convenios. Pero al abrirlo, reconocí la letra de inmediato. Andrés. No me temblaron las manos. Ya no. Me senté en la cama, con la ventana abierta y un poco de viento entrando. Lo leí con calma, como quien ya no necesita respuestas, solo confirmaciones. La carta no era larga. 4 párrafos. Palabras bien medidas, escritas con tinta negra. Decía que había visto todo, la entrevista, la portada, los vídeos. Que había escuchado palabras que le dolieron, pero que sabía que eran ciertas. Me hablaba de una casa vacía, de una cena silenciosa, de una esposa que no entendía su tristeza. Tengo todo lo que soñé, pero no tengo paz, escribió. Lo leí 2 veces. No porque dudara. Porque no sentí nada. No había rabia. Ni alivio. Ni nostalgia. Solo una certeza. Ya no me pertenecía. Hablaba también del pasado. Mencionaba mi esfuerzo, las noches que trabajé hasta la madrugada, los zapatos rotos, el arroz con huevo repetido. Decía que recién ahora comprendía todo. Que le avergonzaba su comportamiento. Que no había justificación. Y no la había. Lo supe en cada línea. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra muy distinta, es el verdadero cambio. Y esa carta, aunque honesta, aún olía a culpa. No a transformación. La doblé con cuidado. No la rompí aún. La guardé en la libreta negra donde llevo notas del proyecto. No como recuerdo, sino como prueba. Como evidencia de que un día, quien me trató como estorbo, entendió que yo era raíz. Pero no respondí. No tenía intención. Porque responder implica abrir una puerta. Y no sé si quiero eso. A veces, el silencio también es una forma de poner límites. No se trata de orgullo. Se trata de respeto propio. Esa noche, el notario me envió los documentos actualizados de mi herencia. Firmamos la exclusión de Andrés oficialmente. Todo lo que construí, lo que heredé, lo que multipliqué, quedaba destinado a las invisibles. Propiedades, cuentas, inversiones, incluso los bonos de la bodega familiar. Todo. Lo firmé sin miedo, con una decisión limpia. El respeto que no se honra en vida, no se hereda en muerte. Así lo sentía. Y así quedó escrito. Después de firmar, fui al jardín comunitario y regué las plantas. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Pensé en todas las mujeres que viven con la esperanza de que sus hijos cambien. Que se queden quietas esperando una llamada, una flor, una visita. Yo ya no espero. Aprendí que amar no es quedarse donde una ya no cabe. Amar también es irse. A tiempo. Con dignidad. Con la frente alta, incluso si el corazón pesa. En la televisión hablaban de mí. Ya no como historia trágica, sino como referente. Algunas me llamaban activista. Otras, líder. Yo no me sentía ninguna de las dos. Solo una mujer que decidió no callar más. Una mujer que escribió su propio final. Que convirtió el dolor en una organización, en hogares llenos de mujeres que ya no son olvidadas. Y eso vale más que cualquier disculpa tardía. A la mañana siguiente, tomé la carta de nuevo. La leí por última vez. Esta vez me dolió un poco. No por lo que decía. Por lo que me recordó, todo lo que esperé de él durante años. Lo que soñé escuchar en mis cumpleaños, en sus graduaciones, en las navidades solas. Era tarde. No porque no doliera. Porque ya no cambiaba nada. Caminé hasta la pileta del patio y, con calma, la rasgué en tiras pequeñas. La vi deshacerse en el agua. No como venganza. Como cierre. Me senté en el banco del pasillo, miré hacia el cielo gris y pensé, no todas las reconciliaciones son necesarias. A veces, la mejor paz es la que uno encuentra lejos de quienes la rompieron. Respiré profundo,
cerré los ojos y supe que algo más grande me esperaba. Porque cuando una mujer pone límites, el mundo empieza a tratarla distinto. No fue una noticia planeada. Me enteré por casualidad. Una amiga del proyecto me mostró un anuncio de bienes raíces en su celular. Mira, Dolores, ¿no es esa la casa de tu hijo? Sí, era esa. La fachada blanca, los balcones de acero, el jardín recortado con precisión. Se vendía. Ni siquiera la remodeló. Solo la puso en venta. Había cambiado de país. Se fue sin dejar rastro. Dicen que por trabajo. Yo no pregunté más. En esa casa, un día, alguien me negó la entrada. Y ahora, esa puerta quedaba sin dueño. Una semana después, un sobre llegó a mi nombre. Lo firmé sin pensar. Era una caja pequeña, de cartón firme, sin remitente. Al abrirla, lo supe de inmediato. Fotos. Muchas. De él. De niño. De nosotros. Algunas en blanco y negro, otras gastadas por el tiempo. Yo cargándolo en brazos, él aprendiendo a andar en bicicleta, cumpliendo años con pastel de tienda. Y al fondo, un dibujo doblado en 4. Una hoja rota de cuaderno donde decía con lápiz: «Te amo, mamá». El trazo era torpe. De cuando tenía 5 o 6. Lloré. Esta vez sí. Pero no por él. Lloré por mí. Por todo lo que sostuve sola. Por todas las veces que me tragué el llanto para que él no notara mi miedo. Por las veces que quise rendirme y no lo hice. Porque entendí que la maternidad, cuando no es acompañada, puede volverse una forma de abandono silencioso. Y aún así, lo hice. Día tras día. Año tras año. No lloré por nostalgia. Lloré por el respeto que nunca llegó. Por lo que me faltó. Por lo que merecía y no tuve. Guardé la caja en mi ropero, entre mantas dobladas y carpetas del proyecto. No como recuerdo, sino como testimonio. No quería olvidarlo. Solo quería que ya no doliera. Y esa mañana, por primera vez, dolió distinto. Con aceptación. Como una cicatriz vieja que ya no sangra, pero enseña. Me preparé un té, salí al jardín y vi a varias de las mujeres colgando luces en los árboles. Se acercaba diciembre otra vez. La Navidad ya no me asustaba. Era una nueva. El abogado me llamó 2 días después. Doña Dolores, la propiedad se vendió por subasta judicial. Pero hubo una oferta anónima que la compró al contado y la registró a su nombre. Me quedé en silencio. «¿Disculpe?», pregunté. Me confirmó los datos. Era mía. La misma casa donde una vez escuché que sobraba. La misma donde le había cerrado la puerta. Ahora esa puerta me pertenecía. No como símbolo de poder. Como símbolo de cierre. Fui a verla sola. Abrí con la llave nueva. Adentro todo seguía igual. Los muebles modernos, la decoración impersonal, el olor a perfume caro. Caminé por los pasillos como si estuviera viendo una película de alguien más. En la cocina, aún quedaban copas de cristal en la vitrina. En el comedor, la gran mesa de mármol seguía intacta. Toqué la superficie fría con los dedos. Y ahí entendí, no me dolía la casa. Me dolía haber creído, tantos años, que nunca merecía algo así. La puse a nombre del proyecto. Decidí convertirla en el nuevo centro de las invisibles. Un lugar con calefacción, camas grandes, ventanas abiertas y jardín con bancos de madera. Las mujeres lloraron cuando lo anuncié. «Vamos a comer en una mesa que antes nos negó», dijo una. «Y ahora nadie más nos va a hacer sentir sobrantes», le respondí. «La remodelamos entre todas. Pintamos las paredes, cambiamos los cuadros, colgamos cortinas nuevas. La casa dejó de ser una herida. Se volvió refugio». Me preguntaron si quería conservar algo de lo que había adentro. Solo tomé una foto. Una donde él tenía 8 años, con los dientes chuecos y la cara llena de pastel. Esa imagen sí era real. Todo lo demás, no. Me llevé la foto, la enmarqué y la puse en mi escritorio. No para recordarlo, para recordarme. Que fui una buena madre, incluso cuando me trataban como una carga.
que hice lo mejor que pude, incluso cuando me dejaron sola. La noche antes de la inauguración del nuevo centro, me senté sola en una de las habitaciones. Miré por la ventana. Afuera, las luces del jardín parpadeaban. Escuchaba voces de mujeres que reían en la cocina. Olor a pan recién horneado. Respiré hondo. Pensé, todas llegamos aquí por distintas razones, pero ninguna por culpa. Y entonces, supe que el final estaba cerca. No el de la historia. El del dolor. Porque cuando una mujer se reconstruye, el mundo alrededor cambia. No me lo esperaba. Me llegó una invitación impresa, con letras doradas y un sobre grueso. Decía: la Asociación Nacional de Mujeres Líderes tiene el honor de invitar a Dolores Cervantes como homenajeada especial de la gala 25 años. Pensé que era un error. Lo leí 3 veces. Era real. Me invitaron no como caso social, sino como referente. Como voz. Como ejemplo. Me quedé mirando el sobre largo rato, con las manos en silencio. Me tomó días elegir qué ponerme. No por vanidad. Por respeto a lo que representaba estar ahí. Una voluntaria me llevó a un atelier discreto, en una calle poco transitada, donde hacían ropa a medida. Es cortesía de la organización, me dijeron. La modista me tomó las medidas, con delicadeza. Me probé un vestido largo color marfil, sin excesos, con caída suave. Este la representa, dijo la mujer, sonriendo. Me miré al espejo y por primera vez no me sentí disfrazada de alguien que no era. Me sentí digna. Con mi edad, mis arrugas, mi historia. Me puse unos aretes discretos, el perfume guardado y caminé hacia una noche distinta. La gala fue en un hotel de lujo, de esos con columnas altas y alfombra gruesa. Había prensa, flashes, copas con burbujas. Me recibieron con una sonrisa. Me llevaron a una mesa con mi nombre grabado en una tarjeta de cartulina. A mi lado, mujeres con cargos importantes, escritoras, activistas, empresarias. Yo las escuchaba hablar, con palabras grandes, discursos bien armados. Y en medio de todo eso, estaba yo. Una madre que un día fue echada de una fiesta. Y ahora era el centro de otra. Cuando pronunciaron mi nombre, el auditorio se puso de pie. Caminé hacia el escenario con pasos firmes, sin prisa. Tomé el micrófono. No llevé discurso. Solo el corazón. Dije: gracias por ver en mí lo que muchos años nadie quiso ver. No soy especial. Solo decidí no dejarme apagar. Vi rostros emocionados. Algunos aplaudían en silencio. Otros me miraban con lágrimas. No hablé mucho. Solo lo necesario. Cerré con una frase que me nació ahí. Hay lujos que no se compran: respeto, dignidad y la voz de una mujer que se levantó sola. Bajé del escenario con el pecho caliente. Me costó tragar saliva. Una organizadora me tomó la mano. Su historia cambió la dirección del evento. Me llevaron a una sala lateral donde me esperaban con una copa de champán. Todo estaba envuelto en una elegancia silenciosa. Muebles de terciopelo, lámparas tenues, una bandeja con chocolates finos. Me senté un momento, sola. No para escapar. Para respirar. Cerré los ojos. Pensé en la pensión, en el panetón, en el silencio de esa Navidad. Todo había cambiado. Varias mujeres se acercaron después. Algunas me abrazaron sin decir nada. Otras me susurraron frases que aún me retumban. Gracias por no haberse quedado callada. Usted me dio valor. Una incluso me dijo: mi hija me abrazó por primera vez después de ver su entrevista. Y ahí entendí que a veces no hace falta que te pidan perdón directamente. A veces, basta con ver cómo tu historia ayuda a reparar otras. Eso también es justicia. Cuando la gala terminó, salí al aire frío de la noche con una manta ligera sobre los hombros. El chofer asignado por la organización me abrió la puerta del auto. Me senté atrás, viendo por la ventana cómo la ciudad brillaba con luces suaves. No dije nada. No pensé mucho. Solo me dejé llevar. No había plan para lo que seguía. No tenía idea de qué vendría. Pero por primera vez en muchos años, no tenía miedo del futuro.
No me sentía sola. Me sentía en paz. Al llegar al nuevo centro de las invisibles, varias mujeres me esperaban despiertas. Me abrazaron, me preguntaron cómo fue. Les conté todo, entre risas y suspiros. Esa casa, que antes me cerró sus puertas, ahora tenía paredes que escuchaban, ventanas que acogían. Fuimos a la cocina. Servimos pan dulce, café con canela. Y sin planearlo, empezamos a ensayar la cena de Navidad. Una de verdad. Con mantel largo. Con música suave. Con historias en voz alta. Con nadie afuera. Me fui a dormir tarde. Dejé el vestido colgado, doblé con cuidado el folleto de la gala y lo guardé entre mis libros. No como trofeo. Como señal de lo lejos que puede llegar una mujer que ya no se calla. Me acosté, apagué la luz y antes de cerrar los ojos, pensé, el lujo más grande es llegar a la edad en que ya no necesitas que nadie te apruebe para brillar. Volví a esa casa por última vez antes de Navidad. La misma fachada blanca, pero sin las luces frías de antes. Ahora había guirnaldas hechas a mano, estrellas de papel, velas suaves en las ventanas. Nada gritaba estatus, pero todo susurraba calidez. Entré con una bolsa en la mano, el mismo panetón, envuelto en el mismo papel floral de hace un año. Esta vez no lo traía con esperanza, sino con memoria. Lo dejé sobre la mesa, al centro, como quien coloca una corona. Adentro, las mujeres de las invisibles decoraban el salón. Algunas colgaban adornos, otras horneaban galletas. Una armaba el árbol con fotos en blanco y negro, recuerdos rescatados del olvido. Cada rincón tenía olor a hogar, a canela, a café, a pan recién hecho. El comedor lucía distinto. Ya no era una mesa de mármol para impresionar. Ahora era un lugar para compartir. Larga, de madera cálida, con manteles bordados por nosotras mismas. En cada silla, un nombre. Nadie sobraba. Me senté frente al ventanal. Afuera caía una lluvia fina. No nieve. Agua que limpia. Pensé en cómo había empezado todo, temblando frente a esta misma puerta, con el corazón roto. Y ahora estaba aquí. En paz. Con otras como yo. Mujeres que un día fueron silenciadas, ignoradas, anuladas. Pero que hoy reían, tejían, vivían. No necesitábamos discursos. Nuestra presencia en esa casa ya era el acto más revolucionario. Encendimos la música. Una guitarra suave sonaba en el fondo. Alguien leyó un poema. Otra compartió una historia. Una tercera simplemente lloró. Y la abrazamos todas. Nadie preguntó nada. No hacía falta. El dolor no siempre necesita explicación. A veces solo necesita compañía. Esa noche no hubo regalos caros, ni vajilla fina, ni palabras vacías. Hubo mirada, hubo verdad. Y por primera vez, sentí que todo lo vivido había valido la pena. La cocina olía a nuez y azúcar quemada. Servimos la cena con platos sencillos, pero llenos. La mesa tenía flores frescas, copas de vidrio común y servilletas blancas. No era lujo de revista. Era un lujo de alma. El tipo de elegancia que no se compra. Que se construye. Que se gana. Brindamos. No por el futuro. Por habernos encontrado. Por no habernos rendido. Por estar ahí, completas, rotas, sanando. Después de cenar, salí al jardín sola. Caminé hasta el banco de madera bajo el árbol de luces. Me senté. Miré la casa iluminada desde fuera. Y pensé, ¿cuántas veces me sentí poca cosa frente a estas paredes? Ahora eran parte de mi historia, sí. Pero ya no me dolían. Me pertenecían. No por venganza. Por justicia. Porque una madre que levanta su voz, termina siendo casa para otras. Alguien tocó mi hombro. Era una de las mujeres nuevas. Me dio una bufanda tejida por ella. Gracias por abrir esta puerta, señora Dolores, me dijo. Le tomé la mano. Gracias por cruzarla, le respondí. Entramos juntas. En el pasillo, las luces titilaban. El árbol brillaba. Todo era real. No una escena decorada.
Una verdad hecha hogar. Y en ese instante, supe que lo que alguna vez me rompió fue lo que me hizo llegar hasta aquí. Volví al comedor. Tomé el panetón, lo corté en rebanadas y lo serví con mis propias manos. Como lo había soñado un año atrás. No para alguien que me negó, sino para quienes me eligieron. Había risas. Había fotos. Había vida. En una esquina, alguien puso una cámara. Me pidieron que dijera unas palabras. Miré al lente sin temblar. Esta vez no tenía miedo de que me vieran. Y mirándola directo, con la voz firme y sin lágrimas, dije: a veces, Dios no te quita a un hijo, te muestra quien nunca lo fue. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que tragarte el llanto frente a una puerta que no se abrió para ti? ¿Y si hoy te sientes rechazada, invisible o tratada como si sobraras en la vida de alguien que tú misma ayudaste a levantar, por favor, no cargues sola esa tristeza. No te lo mereces. Tú no eres un estorbo. Tú no eres el pasado. Tú eres cimiento. Eres memoria. Eres una fuerza que el mundo moderno a veces no sabe valorar, pero que nunca deja de ser necesaria. Te han querido silenciar, empujar a un rincón, hacerte sentir menos. Pero aquí, en esta historia, en esta comunidad, te decimos con el alma: tú mereces todo lo que soñaste dar. Una mesa donde te miren a los ojos. Un abrazo sin condiciones. Una palabra que no llegue tarde. Tú, que diste todo sin pedir nada. Que dormiste poco. Que pasaste frío por dar calor. Que comiste menos para alimentar a otros. Hoy, quizás no te llamaron. Quizás no te pidieron perdón. Pero aquí, te vemos. Y queremos que sepas algo. Nunca es tarde para volver a ser feliz con tu propia compañía. Tu valor no lo define un hijo que se fue, ni una familia que te ignora. Lo define tu historia, tu dignidad, tu forma de seguir de pie, incluso cuando todo parece romperse. Y cuando entiendes eso, entonces nadie más puede volver a hacerte sentir invisible. Tú eres el lugar. Tú eres el hogar. Y si aún nadie ha dicho esto, déjame ser la primera. Gracias por todo lo que diste. Gracias por existir. Si esta historia te abrazó de alguna forma, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan que aún hay mucho por vivir, incluso cuando ya pensábamos que todo había terminado. ¿Crees que ya lo has visto todo cuando se rompe una familia? Entonces espera conocer la historia de una madre a la que su propio hijo le gritó, frente a todos, que esa casa ya no era suya. Ella no respondió. No discutió. No pidió explicaciones. Pero 15 minutos después, una sola decisión cambió el destino de esa casa y el de su hijo para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Esta casa ya no es tuya, porque lo que ocurre al final nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.